La locura que le pasó al mundo. ¿Qué pasaría si les dijera que el mundo que creíamos conocer ya no existe? Olvídense de lo normal, porque las cosas se pusieron épicas. Imaginen un mundo donde la gente común y corriente, como tú y como yo, de repente puede volar, controlar la mente, hasta teletransportarse. No, no estoy hablando de una película de Marvel. Esto es un escenario que podría volverse realidad. Desde el caos inicial hasta cómo cambiaría la vida como la conocemos. Prepárense para un viaje de locura. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún detalle. Era un día normal. La gente iba a trabajar, los niños a la escuela, todo tranquilo. Hasta que ¡boom! Una explosión sacude la ciudad. Nadie sabía qué estaba pasando. En un laboratorio secreto, un experimento salió terriblemente mal, liberando una energía desconocida que se extendió por todo el planeta como una onda invisible. Al principio, nadie notó nada diferente. Pero poco a poco, la gente comenzó a experimentar cambios extraños. Una señora salvó a su gato de un incendio sin una sola quemadura. Un estudiante resolvió un problema matemático imposible en segundos. Imagínense despertar un día y descubrir que tu vecino puede volar, tu jefe puede leer la mente, y tu abuelita teletransporta el control remoto sin querer. Puro caos. Las redes sociales se volvieron una locura, con videos de gente haciendo cosas increíbles, y otros no tanto. Los gobiernos no sabían qué hacer. Los científicos se rascaban la cabeza. La incertidumbre y el miedo se apoderaron del mundo. En medio del caos, los científicos de todo el mundo trabajaban día y noche para encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. Analizaron la energía de la explosión, estudiaron los patrones cerebrales de los afectados e hicieron pruebas genéticas hasta el cansancio. Finalmente, la respuesta llegó como un rayo. La explosión había liberado una forma de radiación nunca antes vista, una combinación única de energía cuántica y ondas cerebrales amplificadas. Esta radiación actuaba como un interruptor, activando partes del cerebro humano que se creían inactivas. Descubrieron que todos, absolutamente todos, tenían el potencial para desarrollar poderes. Era como si la humanidad hubiera estado dormida y la explosión simplemente nos hubiera despertado. Como en toda buena historia de cómics, la aparición de los superpoderes trajo consigo un nuevo orden mundial. Algunos decidieron usar sus habilidades para el bien, convirtiéndose en héroes de carne y hueso. Bomberos con superfuerza, doctores con poderes curativos, incluso un repartidor de pizza que podía teletransportarse. Pero como también ocurre en los cómics, no todos eligieron el camino del héroe. Aparecieron los villanos, aquellos que usaban sus poderes para su propio beneficio, sembrando el caos y la destrucción. Robos a bancos imposibles, control mental masivo, incluso un tipo que podía controlar el clima y amenazaba con desatar huracanes. La línea entre el bien y el mal se volvió más borrosa que nunca. Con la llegada de los superpoderes, el mundo tuvo que adaptarse. Los gobiernos crearon agencias especiales para lidiar con la nueva ola de superhumanos, desde entrenar héroes hasta contener a los villanos más peligrosos. La economía también sufrió un cambio radical. Aparecieron nuevas profesiones, instructores de vuelo para los que podían volar, terapeutas para controlar la telequinesis, incluso abogados especializados en defender a los acusados de usar poderes sin licencia. Las escuelas ya no enseñaban solo matemáticas e historia, ahora también se impartían clases de control de poderes, ética superheroica y hasta defensa personal contra telequinesis. No todo era color de rosa en el mundo de los superpoderes. La aparición de habilidades sobrehumanas planteó un montón de preguntas éticas y legales. ¿Cómo se podía juzgar a alguien que podía borrar la mente o controlar el tiempo? ¿Qué derechos tenían los que podían leer la mente? ¿Era justo que compitieran en deportes los que tenían supervelocidad? Los tribunales se llenaron de casos imposibles de resolver. ¿Era legal despedir a alguien por usar su superoído para escuchar conversaciones ajenas? ¿Y si usabas tu telequinesis para ganar la lotería? La privacidad se convirtió en un lujo del pasado. ¿Te imaginas enamorarte de alguien que puede leer tu mente? ¿O que puede teletransportarse cada vez que discuten?
La llegada de los superpoderes puso patas arriba las relaciones humanas. Las parejas se enfrentaban a nuevos desafíos. ¿Cómo saber si alguien te ama de verdad si puede manipular tus emociones? ¿Podrías confiar plenamente en alguien que puede cambiar de forma a voluntad? Algunos padres temían a sus propios hijos con poderes incontrolables. Los celos y la envidia se convirtieron en un problema común, incluso entre hermanos. La amistad tampoco se salvó. A medida que pasaba el tiempo, la tensión entre los que tenían poderes y los que no aumentaba. Algunos grupos de superhumanos, convencidos de ser superiores, comenzaron a exigir un trato especial. Querían su propio gobierno, sus propias leyes, su propio mundo. La amenaza de una guerra civil entre humanos y superhumanos se cernía sobre el planeta. Los ejércitos del mundo se preparaban para lo impensable, una guerra contra enemigos con habilidades que desafiaban la lógica. Las grandes potencias mundiales se veían obligadas a colaborar, compartiendo tecnología y recursos para hacer frente a la amenaza. La carrera armamentista se intensificaba, con la creación de armas capaces de neutralizar superpoderes. Los años pasaron y la humanidad comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Los niños ya no soñaban solo con ser doctores o astronautas, ahora querían ser telépatas o controlar los elementos. Los avances científicos permitieron comprender mejor los poderes y desarrollar formas de controlarlos y potenciarlos. Se crearon escuelas especiales para entrenar a la próxima generación de superhumanos, enseñándoles a usar sus habilidades con responsabilidad. La genética también jugó un papel importante. Los bebés nacían con poderes cada vez más fuertes y versátiles. ¿Qué nos depara el futuro? Es una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Seremos capaces de controlar nuestros poderes y usarlos para el bien común? ¿O nos destruiremos a nosotros mismos en una guerra sin precedentes? Algunos creen que la era de los superpoderes es el comienzo de una nueva era dorada para la humanidad. Un mundo sin enfermedades, sin hambre, sin límites para el potencial humano. Lo único que sabemos con certeza es que el mundo ya no volverá a ser el mismo. ¡Wow! No sé ustedes, pero yo estoy alucinando con todo esto de los superpoderes. Imaginen poder teletransportarse a cualquier parte del mundo. Se acabaron las filas para ir al baño en los conciertos. O mejor aún, tener el poder de curar enfermedades. Podríamos ayudar a tanta gente. Pero claro, también hay que pensar en las consecuencias. ¿Se imaginan un mundo donde todos pueden leer la mente? Adiós a las sorpresas de cumpleaños. Y ni hablar de los villanos, seguro habría un montón de gente usando sus poderes para hacer el mal. Sea como sea, el futuro promete ser épico.